La teoría ética. Kant distingue un uso teórico y un uso práctico de la razón. La crítica de la razón pura, que proporciona una explicación del éxito en su uso teórico de la razón, así como la imposibilidad de la metafísica. En la crítica de la razón práctica acomete una fundamentación similar de la ética. Ahora bien, el conocimiento moral no es un conocimiento del ser, de lo que es, sino un conocimiento de lo que debe ser. No un conocimiento del comportamiento real y efectivo de los hombres, sino un conocimiento del comportamiento que deberían observar los hombres. En otras palabras, no se compone de juicios, como la ciencia, sino de normas o mandatos. En este sentido, dicho conocimiento no se puede verificar, pero cuando decimos que los hombres deberían comportarse de tal o cual manera, estamos afirmando que ese comportamiento es necesario y universal, y esas son las características de la ciencia. Es decir, de entre esos mandatos, a la ética no le interesan las máximas, normas privadas o personales que no aspiran a ser universales, sino las leyes de la conducta moral, las normas universales o universalizables. Por ejemplo, cuando yo digo que está mal mentir, no digo que está mal que yo lo haga, sino que creo que nadie debería hacerlo. Y como ya quedó probado, tal universalidad solo puede proceder de elementos a priori, también presentes en el uso práctico de la razón. Crítica de Kant a las éticas materiales. Todas las éticas del pasado fracasan en su intento de justificar la universalidad de la ética por una razón inapelable. En lugar de ser formales, son éticas materiales, es decir, con contenido. Es material toda ética que cumpla estas dos condiciones. A. Que propone un fin supremo que hay que lograr. Y B. Que ofrece unos medios para conseguirlo. Consideremos, por ejemplo, la ética del cristianismo. ¿El fin supremo? ¿Cuál es? La salvación del alma o la contemplación de Dios. Los medios son, quizá, los 10 mandamientos. ¿Qué tiene eso de malo? En primer lugar, que necesariamente han de ser éticas empíricas, ya que todo contenido, como vimos en la crítica de la razón pura, tiene que proceder de la experiencia, no puede ser innato. Todo lo empírico es a posteriori, pero solo a priori puede proporcionar universalidad. Tomemos como ejemplo el hedonismo de Epicuro. Entre otras cosas, Epicuro aconseja: vive escondido. Una frase famosa que expresa que la política y la fama son causa necesaria de dolor y sufrimiento. ¿Por qué esta regla? Por experiencia. Es más, ¿por qué el placer es el bien? La experiencia nos dice que los seres vivos buscan el placer y eluden el dolor. Buena o mala idea, la ética de Epicuro es empírica y no puede por tanto ser universal. En segundo lugar, las éticas materiales contienen imperativos, que son mandatos, hipotéticos o condicionados. Su obligatoriedad depende por completo del fin supremo propuesto y está condicionada a la aceptación de ese fin supremo. Si alguien no desea o no cree en la salvación del alma, los 10 mandamientos pierden toda normatividad. No son mandatos universales, pues no son leyes ni son meras máximas. Aunque fanáticos defensores intenten imponerlas a sangre y fuego o de otros modos más sutiles que solo pueden valer para un grupo. Y en tercer lugar, y esto es lo peor para un ilustrado, esos sistemas éticos son heterónomos. El hombre recibe la ley moral desde fuera de la razón, por lo que en realidad no está actuando libremente, perdiendo la capacidad de autodeterminación de su conducta, la autonomía de la voluntad. ¿Qué valor puede tener una norma moral que no es universal y necesaria, cuyo cumplimiento está sometido a la consecución de un objetivo, de un interés, y que propone al hombre renunciar a la libertad, a la autonomía de su voluntad? La ética formal kantiana. Por difícil que resulte imaginar algo distinto, Kant busca una ética formal,
a priori, categórica y autónoma. Es decir, busca una ética que no nos diga lo que tenemos que hacer, eso sería limitar nuestra libertad, sino que muestre cuál es la forma de una conducta para que sea moralmente admisible. Solo así será, a priori, independiente de la experiencia y, por tanto, universal. Debe contener, al menos, un imperativo categórico, incondicionado, que obligue siempre y sin condiciones y que debe respetar la autonomía de la voluntad, es decir, emanar de la propia razón, única manera de evitar la heteronomía. Como consecuencia de estas condiciones, la de Kant no es una ética de las consecuencias, sino una ética del deber. ¿Y qué es el deber para Kant? ¿Qué fuente de normatividad puede cumplir con estas 4 características? Es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, excepto la buena voluntad. ¿Qué entiende Kant por una buena voluntad? Una voluntad que obra por deber, es decir, no por interés o por inclinación o por deseo, sino por puro respeto al deber. El elemento a priori de la moralidad es el deber, y eso quiere decir que el deber forma parte innata de la razón, en su caso práctico. Pero hay 3 formas de actuar con relación al deber: obrar contra el deber, conforme al deber y por deber. La primera forma de actuar es inmediatamente rechazable, pero también la segunda. Puede ocurrir que actúe por algún interés particular y esa actuación coincida con la ley moral. En ese caso, estoy actuando conforme al deber, pero por casualidad. Obro por deber, sin embargo, cuando mi actuación no persigue ningún interés particular, ni es el resultado de una inclinación o un deseo, sino que está motivada solamente por reverencia o respeto a la ley moral, independientemente de que mi actuación pueda tener consecuencias positivas o negativas para mi persona. El imperativo categórico y formulación. La ley moral se basa en la noción de deber y en la medida en que la ley moral pretende regular nuestra conducta ha de contener alguna orden o algún mandato. Pero como la ley moral es universal y necesaria, la orden o mandato que contenga ha de ser categórico, no puede ser hipotético. A la fórmula en la que se expresa ese mandato u orden de la ley moral la llamará Kant imperativo categórico. Ahora bien, como la ley moral no puede contener nada empírico, el imperativo categórico en que se expresa tampoco podrá tener ningún contenido empírico, sino solo la forma pura de la moralidad. Kant da varias formulaciones distintas del imperativo categórico. Aunque no resulta inmediatamente evidente, Kant las considera equivalentes. Nombrémoslas. 1. Obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Esta versión recalca la importancia de la ley, no externa y libremente adoptada para la moral. 2. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Aquí se incide en la dignidad del ser humano. Y 3. Obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. Esta sirve como enlace con su teoría política y jurídica. Ninguna de estas formulaciones contiene nada empírico, sino solo la forma de la moralidad. No nos dice qué tenemos que hacer concretamente, ni nos da ninguna norma concreta, ni nos propone ningún fin interesado. Al mismo tiempo, contiene una exigencia de universalidad y necesidad, pero garantizando la autodeterminación de la voluntad, su autonomía, su libertad. La voluntad, en efecto, no queda determinada por ningún elemento empírico, por lo que es libre, y el imperativo por el que se regula no contiene ninguna norma concreta de conducta, por lo que la voluntad tendrá que darse a sí misma la norma de conducta de forma autónoma. Postulados de la razón práctica. Pero, ¿es posible la libertad de la voluntad? Los resultados de la crítica de la razón pura nos conducían a la distinción general de todos los objetos en fenómenos y nóumenos.
En cuanto a fenómenos, todos los objetos están sometidos a las leyes de la naturaleza, que son leyes deterministas, excluyendo por lo tanto la libertad. En cuanto a fenómeno, pues el hombre no es libre. Por otra parte, la posibilidad de conocer los noumenos, las cosas en sí misma, quedaba rechazada en la dialéctica trascendental ante la imposibilidad de constituir la metafísica como ciencia, por lo que la posibilidad de conocer algo acerca del alma y de su libertad e inmortalidad quedaba eliminada. Como no son objetos de experiencia posible, no son fenómenos. Sin embargo, la libertad de la voluntad es una condición necesaria de la acción moral. Por otra parte, observamos que el progreso de la virtud es lento en el mundo y esperamos razonablemente que el hombre virtuoso pueda ser feliz. Pero vemos que esto no ocurre a menudo, lo que haría de la vida del hombre un absurdo si no fuera posible que ocurriera. Por ello, aunque ninguno de los objetos de la metafísica, Dios, el alma y el mundo como totalidad, puede ser objeto de demostración teórica, la razón práctica exige su existencia. El hombre ha de ser libre para poner en práctica la moralidad. Ha de existir un alma inmortal, ya que si el hombre no puede alcanzar su fin en esta vida, ha de disponer de una vida futura como garantía de realización de la perfección moral. Y ha de existir un Dios que garantice todo esto. Lo que la razón teórica no ha podido demostrar, la razón práctica lo tiene necesariamente que postular. De este modo, Kant se vio obligado, porque dice en la introducción de la crítica de la razón pura, a suprimir el saber para dejar paso a la fe, pero no una fe gratuita o arbitraria. Aunque no puedan conocerse ni demostrarse fenoménicamente, podemos suponer neuménicamente la existencia de la idea de la razón, aunque la razón teórica no puede por su naturaleza inevitablemente vinculada a los contenidos de la experiencia hablar de noumenos, la razón práctica, la voluntad, sino conocer. Puede de alguna manera trabajar o contar con los noumenos. Filosofía de la historia, la idea de progreso y la paz perpetua. Aunque su originalidad e importancia trascienden el marco histórico que le corresponde, Kant es indiscutiblemente un autor ilustrado. Como tal, es consciente de la necesidad de analizar y comprender la época histórica que le toca vivir y así de comprender filosóficamente la propia historia humana, aunque sus ideas al respecto aparecen dispersas en unos pocos opúsculos. Tiene también por lo mismo que enfrentarse con la idea de progreso, si bien mantiene una posición ambivalente, diferente del optimismo liso, y ya no propio de la ilustración en general. ¿Hay una racionalidad en la historia, como lo hay en la naturaleza? Tal es la pregunta que dirige las reflexiones de Kant en su idea de una historia universal en sentido cosmopolita, en el 1784. Responder a esta pregunta no es fácil, porque los hombres no se mueven como los animales por puro instinto, pero tampoco con arreglo a un plan racional acordado, como ciudadanos del mundo. Empíricamente es difícil suponer un propósito racional en los hombres y en su juego, pero Kant trata de buscar en el curso contradictorio de la historia alguna intención que no provendría de los hombres sino de la misma naturaleza. Entonces, según Kant, es posible hacer con la historia algo similar a lo que Kepler y Newton hicieron con la naturaleza, o a lo que él mismo hizo con la gnoseología. Encontrar algún plan en el modo de conducirse de los hombres que proceden sin ningún plan aparente. Este plan oculto lo lleva a cabo la naturaleza, a través de las acciones humanas. Kant defiende, como Aristóteles, que la naturaleza está ordenada teleológicamente, que existe una ley natural que empuja a toda criatura a desarrollar plenamente todas sus capacidades. En el caso del hombre, su finalidad, por excelencia, es el desarrollo de su racionalidad. Pero aunque moralmente este desarrollo es una condición de la autonomía del individuo, esta ley opera a nivel de la especie y es la que empuja el devenir de la historia. El medio del que se sirve la naturaleza para impulsar al hombre para que alcance su pleno desarrollo es el antagonismo, que es el enfrentamiento entre los hombres. Kant entiende por antagonismo
la insociable sociabilidad de los hombres, es decir, su inclinación a formar una sociedad unida, sin embargo, a una resistencia que amenaza perpetuamente con disolverla y es la responsable de los mayores logros humanos: la cultura y el orden social. Esta inestable condición humana conduce al conflicto y a la guerra. La historia de la especie humana puede considerarse como el resultado del plan secreto de la naturaleza, el establecimiento de un estado de ciudadanía mundial o cosmopolita, una unidad de naciones que se alcanzará por la acción de la racionalidad humana o, en su defecto, por los males y desastres que acarrea la guerra. Kant cree, pues, que existe una tendencia natural al progreso, pero fijaros lo que incluye. Casi resignado, dice, la discordia y la guerra como instrumentos necesarios en el camino de la paz perpetua. Además, los atribuye a un ardid de la naturaleza más que a una decisión libre de los hombres. Esa paz perpetua no solo puede lograrse mediante una federación de naciones gobernadas por una república que recoja la voluntad de todo el pueblo mediante la firma de un pacto. Esta forma de gobierno es también un destino al que nos lleva la naturaleza a través de la historia, pero en el marco de un contractualismo diferente, no solo del absolutismo de Hobbes, sino también del parlamentarismo de Locke y del asemblarismo de Rousseau. La república se opone al despotismo porque separa los poderes en diferentes manos, pero puede adoptar una forma cualquiera, incluyendo la presencia de un monarca que ejerza el poder ejecutivo y sea el portavoz de esa voluntad de todos. En todo caso, todos somos súbditos en el sentido pleno de la palabra, puesto que estamos subordinados a su autoridad. No acepta el derecho a la rebelión, aunque sí ciertas opciones de la resistencia al poder a través de los representantes o reforma no revolucionaria del Estado. En ningún caso, puesto que iría contra el pacto fundacional mismo y sería automáticamente injusto. Distingue, además, una ciudadanía activa y otra pasiva, que se mantiene al margen de las tomas concretas de decisión. Esta voluntad de todo el pueblo procede claramente de la voluntad general de Rousseau, aunque desde una perspectiva política más conservadora. Esta conclusión, con su moderado optimismo, no es todavía la última palabra de Kant sobre el tema del progreso. En otro breve tratado, Si el género humano se halla en progreso constante hacia algo mejor, en 1798, se plantea de nuevo la pregunta ¿hacia dónde podemos prever que va a avanzar la historia? 3 respuestas, dice, son en principio posibles. O el género humano se halla en continuo retroceso hacia algo peor, o se halla en progreso continuo hacia algo mejor en lo que se refiere a su destino moral, o está en un eterno estancamiento de su actual valor moral, lo que sería tanto como el perpetuo dar vueltas en el círculo alrededor del mismo punto. Pero rechaza de plano las 3. En realidad, no podemos dar una respuesta a esa pregunta, solo la providencia divina podría hacerlo. En conclusión, ¿se puede o no esperar un progreso moral del género humano hacia algo mejor? La respuesta final de Kant es muy comedida. Si cabe esperar este progreso, no es en el pleno de la moralidad, sino solo en el de la legalidad de las acciones. Esperar que, mediante la educación moral de la juventud, se llegue a formar no solo buenos ciudadanos, sino hombres buenos. Es esperar demasiado. En lo que toca a la moralidad, los educadores tienen también necesidad de ser educados. Además, para que toda esta maquinaria de la educación moral condujera al fin apetecido, sería necesario que el Estado se reformara también a sí mismo y ensayando la evolución en lugar de la revolución que progresara de continuo hacia algo mejor. Queda pues solo positivamente la esperanza en la providencia divina y negativamente la esperanza de que la experiencia dolorosa de sus propios fracasos haga a los hombres más sabios y les lleve poco a poco a acabar con la guerra. Este es el mayor obstáculo de la moralidad. Para evitarla, los hombres deberían llegar a darse a sí mismos una constitución apoyada en auténticos principios del derecho que les permita progresar constantemente hacia algo mejor. Pero como se ve, hay un cierto pesimismo antropológico. En conjunto,
La visión kantiana de la historia oscila entre el optimismo y el pesimismo. Kant es a la vez un ilustrado que confía en el progreso de la especie humana y un luterano convencido del carácter radical y universal del alma.